Nilson, no te presenté, es un gran amigo mío de muchos años, compañero de aventuras académicas y ha escrito en mis libros, hemos compartido escenarios. Es un investigador brasilero, creo que el más importante de Brasil y uno de los más importantes de Latinoamérica, profesor titular de la Universidad de Sao Paulo y amigo de nuestro país, de Colombia, de Latinoamérica y de trascendencia mundial. Excelente presentación, Nilson, muchas gracias. Les recuerdo que al final de las 3 sesiones, de las 3 conferencias, será entonces el espacio para las preguntas. Y bueno, continuando con el programa, entonces me permito presentar a la doctora Marcela Celis Amortegui. Marcela es ginecóloga colposcopista, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ginecología, en su sesión de colposcopia y de patología cervical. Ha sido profesora universitaria, es una verdadera líder de las mujeres ginecólogas latinoamericanas, también muy cercana en sus actividades académicas. Acaba de ser admitida en la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente, muy pocas mujeres lo son, de tal manera que es un placer presentar a Marcela. Y nos va a hablar de endoceptivos hormonales. ¿Qué ventajas adicionales a la anticoncepción nos presenta? Adelante, Marcela. Bueno, quisiera agradecer la gentil invitación del profesor Andrea Genazzani y el doctor David Vázquez para formar parte de este elenco espectacular de las jornadas científicas en salud femenina. Y el tema que vamos a tratar a continuación, ya lo mencionó el doctor David, es las ventajas adicionales que nos pueden presentar los endoceptivos hormonales. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en esta presentación. Y esta es la agenda que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Quisiera hacer una breve introducción con respecto a la parte de planificación, porque obviamente una de las indicaciones, o por lo menos la indicación inicial con la cual fueron diseñados los endoceptivos hormonales, es la de planificación familiar. Y quisiera contarles que hasta un 41% de los embarazos en el mundo no son planificados y que 16 millones de estas mujeres embarazadas van a ser adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad. Si vemos este panorámica mundial, encontramos que definitivamente nosotros somos bastante relajados y en estas latitudes de Latinoamérica y el Caribe hasta un 56% de los embarazos van a ser no planeados. Estos son los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud año 2015 en Colombia. Es una encuesta que se hace cada 5 años en nuestro país. Y esta es la tabla de fecundidad adolescente. Lo que nos muestra la tabla es que veníamos en un ascenso realmente vertiginoso desde la década de los 90. Alcanzamos el pico en el año 2005 cuando teníamos 1 de cada 5 adolescentes embarazadas en el país. Pero para el 2015, si bien es cierto el porcentaje extendido en la población en general, todavía tenemos que 1 de cada 4 adolescentes en el área rural está embarazada o ya tiene al menos un hijo. Otro resultado interesante de nuestra encuesta nacional de demografía y salud es que la fecundidad es mayor en la zona rural, en las regiones menos desarrolladas, en los quintiles más bajos de riqueza y en los de menor nivel de educación, como podemos ver en este gráfico resultado de la ENS 2015, donde efectivamente aseguramos mayor tasa de fecundidad en zona rural, casi 4 hijos en la población sin educación y 3 hijos en la población con educación básica primaria y casi 3 hijos por mujer en los quintiles más bajos de riqueza en nuestro país. En la encuesta ENS del año 2015 encontramos que cerca de un 20% de las mujeres no usaban ningún método anticonceptivo, un 5% método tradicional y el 25% método de barrera y otros incluidos aquí en esta descripción.
un 39% del objetivo. Ese 36% representa para completar la planificación en el mundo. Y para el 2018 la OMS reporta que por lo menos hay 214 millones de mujeres con necesidades de anticoncepción que no utilizan ningún método anticonceptivo, que tienen una tasa de fallo menor de un embarazo por 100 mujeres en un año. Ahí encontramos entonces el endoceptivo hormonal de 3 y de 5 años. Si lo comparamos en esta tabla, los métodos permanentes con los reversibles, vamos a encontrar que los endoceptivos hormonales de levonorgestrel va a ser muy similar a la de la esterilización femenina y masculina, es decir, son altamente efectivos. Una recomendación especial es decirle a nuestros pacientes que no deben evitar o no deben olvidar el uso del preservativo o del condón, ya que pues los métodos de planificación no nos protegen de las infecciones de transmisión sexual y esto podría representar un problema adicional diferente al de la anticoncepción. ¿Cómo se dio el desarrollo de los sistemas intrauterinos? Para el año de 1990, para la década de los 90, se lanza el endoceptivo hormonal de 5 años con una membrana liberadora de levonorgestrel que contenía en su totalidad 52 miligramos de levonorgestrel. Más de 2 décadas de estudios permitieron el desarrollo del sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel de 13.5 miligramos para 3 años con menor tamaño y menor carga hormonal. Y en el año 2016 viene el lanzamiento del sistema intrauterino de levonorgestrel de 5 años con una carga total hormonal de 19.5 miligramos. ¿Cuáles son las características y diferencias comparativas de estos 3 sistemas de liberación intrauterina de levonorgestrel? El de 5 años, de 52 miligramos, es una T de polietileno con un reservorio hormonal que contiene en el cuerpo 52 miligramos de levonorgestrel y tiene unas dimensiones de 32 milímetros por 32 milímetros en su rama horizontal y vertical. Inicia en el primer año con una liberación de 20 microgramos día de levonorgestrel y culmina a cerca de los 5 años de uso con una carga de 10 a 11 microgramos día, lo cual nos permite establecer que la liberación promedio a lo largo de los 5 años es de 14 microgramos día. Este es el único que tiene beneficios adicionales a la anticoncepción e indicaciones diferentes en algunas patologías adicionales. Posteriormente tenemos el de 3 y el de 5 años. El de 5 años que contiene 19.5 miligramos en total de levonorgestrel, es un endoceptivo mucho más pequeño, de 28 por 30 milímetros de dimensiones, es un endoceptivo con el tubo insertor más pequeño. El doctor Bahamonde nos va a hablar muy en profundidad de estos temas. Inicia con una liberación en el primer año de 17.5 microgramos día, más o menos a los 6 meses ya viene siendo de 15 microgramos largos al día y termina con 7.4 de 5 años que tiene un contenido total de 52 miligramos, es el aprobado para otro tipo de patologías. Y aquí tenemos el síndrome de menstruación abundante. ¿Cuál es la definición del síndrome de menstruación abundante? Clásicamente se consideraba como un sangrado mayor a 80 mililitros por ciclo. La definición actual se basa en la percepción de las mujeres de sangrado excesivo, que afecta su calidad de vida. Y esta es una de las grandes diferencias contra las definiciones previas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome de menstruación abundante? Se debe enfocar, y esta es una guía práctica, ese sería como un checklist de lo que le debemos preguntar a nuestras mujeres para saber si estamos frente a una paciente con síndrome de menstruación abundante. Primer pregunta, ¿será que es un problema para la paciente? ¿Cómo lo podemos saber? Debemos averiguar cuál es la tasa de cambio de protección sanitaria en la noche, con qué frecuencia se cambia la protección sanitaria durante el día,
si sus sangrados son prolongados, abundantes, con coágulos frecuentes o impredecibles. ¿Cómo le afecta físicamente? ¿Tiene astenia, adinamia, somnolencia? ¿Se siente cansada todo el tiempo? Su sangrado mensual afecta su vida diaria y esto es muy importante porque para muchas mujeres la menstruación se convierte, llamémoslo así, en un karma y los eventos sociales y laborales y los viajes van a girar en torno al calendario menstrual. Si alguna de las preguntas anteriores se responde afirmativamente y esto viene ocurriendo por 3 meses o más, estamos ante una paciente con síndrome de menstruación abundante. ¿Qué debemos considerar entonces? Debemos considerar aquellos factores que contribuyen al síndrome de menstruación abundante. Recordemos que la población en el mundo viene aumentando en tamaño y entonces más frecuentemente tenemos cada día temas de sobrepeso y condiciones médicas y enfermedades como la obesidad. Y esta va de la mano con el crecimiento exagerado del endometrio. Otros factores que podemos considerar son el alcohol, el tabaquismo, factores hereditarios, la diabetes, la edad de la paciente por encima de 40 años, pacientes expuestos a terapia estrogénica sin oposición y la anovulación crónica. Recordemos que al interrogar a una paciente es importante conocer otros aspectos del cuadro clínico. Por ejemplo, si estamos frente a una paciente que tiene sinusorragia, esa paciente no solo amerita el estudio completo, sino debemos ser muy minuciosos y exhaustivos en el estudio de cuello uterino para descartar patología cervical relacionada con virus de papiloma humano. Para el año 2011 se publica este artículo, producto del trabajo del comité de la FIGO encargado de los problemas de la menstruación, en el cual primero que todo se define como tal el síndrome de menstruación abundante y se emite el sistema de clasificación Falcone para las causas de sangrado uterino anormal en mujeres no grávidas durante la edad reproductiva. Se propone descartar los términos utilizados previamente como hemorragia uterina disfuncional, anormal, menorragia, hipermenorrea, todos aquellos que utilizábamos previamente, y en reemplazo queda el de síndrome de menstruación abundante o su sigla en inglés. Se identifican las causas generales y se excluye de la clasificación la estadificación de lesiones malignas y premalignas por estar fuera del alcance del consenso. ¿En qué consiste ese sistema de clasificación? La sigla PALM va a corresponder a las causas estructurales anatómicas de sangrados anormales, mientras que la sigla COIN va a corresponder a aquellas no estructurales, o podríamos equipararlo a aquellas que constituyen lo que antes eran las causas de la hemorragia uterina disfuncional. Adicionalmente, se emite la clasificación de los miomas dependiendo de su localización y compromiso de la pared y de la cavidad endouterina. Y entonces tenemos lo siguiente: dentro de las causas estructurales en el PALM, la P corresponde a pólipos endometriales y endocervicales que van a ser meramente quirúrgicos, ya sea histeroscópicos o en el mismo consultorio podemos hacer la polipectomía endocervical. Las pacientes con adenomiosis, pues sabemos que la opción quirúrgica es el manejo definitivo de la adenomiosis, pero muchas de ellas pueden responder a los anticonceptivos del levonorgestrel. La miomatosis, que se debe individualizar el manejo de acuerdo a la clasificación, localización del mioma, pero hemos visto que en algunas pacientes, en aquellas que tienen la cavidad uterina respetada y no ha sido comprometida ni deformada por un mioma, una opción válida podría ser el endoceptivo hormonal. Las pacientes con hiperplasia y lesiones malignas y premalignas deben ir a histeroscopia más biopsia y manejo según el diagnóstico. Dentro de las causas no estructurales de la sigla COIN, tenemos en primera instancia la coagulopatía, cuyo diagnóstico y manejo debe ser multidisciplinario, la disfunción ovulatoria. Aquí es muy importante probablemente hacer un ajuste en el estilo de vida de nuestras pacientes. Podemos echar mano también de los anovulatorios orales combinados, de los de progestinas y de la drospirenona only pill.
Y aquí también podría ser muy útil el endoceptivo hormonal, al igual que en la disfunción endometrial, que no tiene un tratamiento específico y se hace el tratamiento sindromático y sintomático. En aquellas que sean por iatrogenia, identificar la causa y suspender, y en aquellas no clasificadas, pues hay que hacer un manejo sintomático de la paciente previo a descarte de que no sea una patología premaligna o maligna. Este artículo, publicado en el Open Access Journal de Contracepción del año 2013, nos orienta sobre las actitudes que toman las mujeres para manejo del síndrome de menstruación abundante y el impacto que puede tener en su calidad de vida. Aquí se encuestaron 6.179 mujeres entre 18 y 55 años, y en la conclusión encontraron que 36% de ellas reportaban síntomas correspondientes a un síndrome de menstruación abundante, y se estudió el impacto en calidad de vida. Este gráfico corresponde a la pregunta 25, que era ¿cómo maneja usted el síndrome de menstruación abundante? Y es importante ver todas aquellas peripecias que tiene que hacer una mujer cuando tiene este tipo de patologías. Por ejemplo, evitar actividad sexual, usar una ropa interior específica o una ropa de vestir específica, utilizar diferentes productos sanitarios a la vez, por ejemplo toalla y tampón, evitar estar sentada por largos periodos protector para evitar manchar las sillas, evitar ir al trabajo, reportarse enferma, el ausentismo, evitar los programas sociales, familiares o laborales. Definitivamente impacta negativamente la calidad de vida de nuestras mujeres. Esta es una publicación de Anita Nelson en el Women's Health del 2010, donde nos dice que un 30% de las mujeres experimentan sangrado menstrual abundante. En un gran porcentaje no se va a lograr establecer los trastornos anatómicos y el manejo médico debía ser la primera línea de manejo. En un estudio de manejo con el endoceptivo hormonal para tratamiento de síndrome de menstruación abundante, se encontró que en los 3 primeros meses la pérdida sanguínea se había reducido en un 86% y a los 2 meses hasta un 97%. Y esto fue acorde con otros 5 estudios que reportaron disminuciones hasta el 97% a los 5 años de uso. ¿Qué dicen en la guía de contracepción intrauterina del Royal College de Obstetricia y Ginecología? No recomendarlo como manejo de hiperplasia endometrial. En cuanto al grupo específico de tamoxifeno, dice que hay una revisión de Cochrane en pacientes que toman tamoxifeno porque han tenido cáncer de mama, y dice que puede estar indicado para reducción de los crecimientos. Pero faltan más estudios en esta población de riesgo especial para recomendarlo como protector endometrial. Puede ser usado para manejo de dismenorrea, en endometriosis, en adenomiosis con una buena respuesta, y obviamente en el síndrome de menstruación abundante, respaldado también por las guías NICE del año 2018. ¿Qué esperar? Pues aquí están los efectos que uno podría esperar. Es importante explicarle a la mujer que no se ha visto evidencia de efecto negativo en la libido y que tampoco hay evidencia de mama. Es importante explicarle a las pacientes el patrón de sangrado posinserción. Lo dice no solamente el Royal College, sino la guía NICE, para evitar que la paciente abandone el método por sangrados anormales. Aquí algunos estudios comparativos de efectividad: uterina normal versus histerectomía, y lo que se encontró en estas pacientes evaluadas, los grupos, a pesar de que obviamente con la histerectomía, y esta es otra modelación, es una modelación matemática en la que se concluye que utiliza un comparativo con un seguimiento a 10 años, esta es una calidad de vida, pero obviamente esa mejoría disminuye los 5 años con el endoceptivo, pues porque va cesando el efecto hormonal del mismo. Este es otro estudio, una modelación matemática en el cual se comparan 4 estrategias: el endoceptivo hormonal. Vamos a usar el endoceptivo para manejo de sangrados anormales. Podemos esperar un 57%, obviamente unas tasas mucho más altas de amenorrea y sangrado infrecuente que los otros 2 endoceptivos indicados única y exclusivamente de menstruación abundante con el endoceptivo de levonorgestrel de 52 miligramos. Y
resumido en una calidad por parte de la usuaria muy buena, con un adecuado perfil de seguridad. Puede ser o se recomienda como primera línea de tratamiento para el síndrome de menstruación abundante y para anticoncepción por 5 años. Toda la parte de anticoncepción, perfil de seguridad, tolerabilidad y adherencia por parte de las usuarias, la mejor alternativa por costos y calidad de vida para el manejo del síndrome de menstruación abundante, y además está indicado para prevención de hiperplasia endometrial en pacientes que reciben terapia estrogénica que estimula el crecimiento endometrial. Los dejo con esta imagen de nuestro libro titulado Patología Benigna de Vulva, publicado con el doctor David Vázquez Aguad, no sin antes agradecerles por su amable atención. Estupendo, mi doctora Marcela Celis. Qué buena presentación y qué bien que haya tocado usted puntos tan importantes como calidad de vida, escalas de calidad de vida y la evidencia existente con el endoceptivo. Y bien,